Buenas, somos de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Empresariales, carrera Comercio Internacional, asignatura Comercio Electrónico Internacional. El tema que vamos a desarrollar es cartas de crédito de exportación para e-commerce. Introducción. Las tendencias económicas producen que cada vez las necesidades financieras sean mayores debido a la globalización y por ende a la creación de un mercado mundial a través del Internet ha provocado que tanto empresas como particulares necesiten contar con métodos de gestión de pagos con mayor alcance dentro de las relaciones transfronterizas entre personas y empresas. Para el éxito de un e-commerce es necesario que exista facilidad por parte del cliente para realizar los pagos online. De hecho, el estudio e-commerce 2015, elaborado por Ed Spine, afirma que el 22% de los usuarios abandona su compra por no encontrar formas de pago adaptadas a sus necesidades. Es por eso que es de vital importancia trabajar para ganarse la confianza de los usuarios, ofreciendo una experiencia de compra más segura, más variada y con más garantías, de ser posible que en una tienda física. Cartas de crédito de exportación para e-commerce. Es un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales mediante el cual un banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, ordenante, debe hacer un pago a un tercero, beneficiario, contra la entrega de los documentos exigidos siempre y cuando se cumplan con los términos y condiciones de crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra la entrega de los documentos indicados. ¿Quiénes intervienen en la carta de crédito? Ordenante, beneficiario, bancos. Banco emisor, banco corresponsal notificador. Ordenante. Comprador o importador. Es la persona que acude al banco para ordenar que se abra una carta de crédito por su cuenta y a favor de un beneficiario determinado. Beneficiario. Vendedor o exportador. Es la persona que tiene el derecho de girar contra la carta de crédito y exigir el pago de la misma mediante la presentación de los documentos establecidos en esta. Banco. Banco emisor. Emite la carta de crédito a favor del beneficiario por orden del importador. Adquiere la responsabilidad frente al ordenante de notificarle al vendedor y pagarle a través de nuestro banco corresponsal una vez que haya cumplido los términos y condiciones establecidas en la carta de crédito. Banco corresponsal notificador. Cuando el banco emisor no tiene sucursal en la plaza del beneficiario, utilizamos los servicios de un banco corresponsal para que notifique al beneficiario de la apertura de la carta de crédito. El banco corresponsal puede actuar como simple banco notificador sin adquirir ninguna obligación ante el beneficiario, aunque éste es de uso regular al banco corresponsal confirmador, con lo cual adquiere la obligación de pagar al beneficiario una vez que haya cumplido con los términos y condiciones de la carta de crédito. Tipo de la carta de crédito: irrevocables. La mayoría de las cartas de crédito tienen esta naturaleza, ya que el acuerdo establecido entre las partes no se puede modificar sin el consentimiento previo de todos los agentes involucrados. Nominativas: aquellas que indican expresamente qué bancos están autorizados para emitir, confirmar y negociar la carta de crédito. En caso contrario, se dice que es una carta de crédito irrevocable. Tipo de cartas de crédito comerciales: cuando la transacción es una operación de compra-venta a nivel local o internacional, de importación o de exportación. A vista, por aceptación o por pago diferido. Dependiendo de su disponibilidad, el crédito documentario se califica a vista cuando el pago es inmediato contra la presentación de documentos acordada, la documentación acordada. Por el contrario, será por aceptación cuando el banco pagador acepta una letra de cambio librada a plazo cierto, y de pago diferido cuando el pago tiene lugar dentro de un plazo determinado tras la utilización de la carta de crédito a un determinado vencimiento. Beneficiario:
Es la persona que tiene el derecho de girar contra la carta de crédito y exigir el pago de la misma mediante la presentación de los documentos establecidos en esta. El beneficiario de una carta de crédito es el sujeto activo a la relación jurídica de créditos documentarios, o sea, tiene el derecho de crédito que nace de la carta de crédito. Al mismo tiempo, el beneficiario de la carta de crédito es el vendedor en la relación fundamental, o sea, el contrato de compra-venta de determinados bienes y servicios. Tipos de carta de crédito. Transferibles. En este caso, el exportador puede transferir todos o parte de sus derechos a otra parte. De este modo, evita usar sus propios fondos para comprar la mercancía de un proveedor. Para ello, deberá indicarse la transferencia en los términos de la carta de crédito. Stand-by. Es una especie de garantía bancaria utilizada para cubrir obligaciones financieras por falta de pago. Por lo general, este tipo de crédito caduca a los 12 meses. Proceso. ¿Cómo funciona? El comprador y el vendedor negocian la compra-venta internacional. El comprador y el vendedor acuerdan los términos y condiciones de la compra-venta y el banco emisor genera la carta de crédito y se le envía al vendedor y al banco corresponsal. El vendedor prepara y envía los documentos y mercancías según las condiciones acordadas. Una vez que el envío se ha hecho, el vendedor verifica los documentos con el banco corresponsal. El banco corresponsal se asegura que los documentos son correctos y paga al vendedor. El banco corresponsal con los documentos se pone en contacto con el banco emisor. El banco emisor hace su propia verificación y si todo está bien, reembolsa el banco corresponsal el dinero que ha pagado el vendedor. El banco emisor notifica al comprador que la mercancía ha sido enviada y que todos los documentos son correctos y están en su posesión. El comprador paga al banco emisor, el banco emisor firma el bill of lading para que el envío pueda ser retirado por el comprador. Ventajas y desventajas. Ventajas. Asegurar la operación. Su banco no pagará hasta tener los documentos necesarios para retirar la mercancía. Condicionar los plazos de embarque de las mercancías y la presentación de los documentos, embarques parciales. Obtener financiación si hablamos de un crédito pagadero a plazo, no at sight. Ofrecer al exportador un instrumento de pago totalmente seguro, solvente y garantizado, aunque en realidad el auténtico beneficiario o beneficiado es el importador. Desventajas. Medio de pago más caro en el comercio internacional. Comisiones bancarias de apertura e intereses elevados. El banco solicita normalmente que el emisor tenga en el banco la suma de total de la letra de cambio o avales suficientes que conlleve dificultades para conseguir el crédito. Solo se garantiza la llegada de documentos y pago contra ellos, no que la mercancía que se embarque corresponda con esos documentos o su calidad. La carta de crédito reduce los riesgos, pero un pequeño error en ella podría salir caro. Asegúrese de que todos los detalles son correctos haciendo una doble comprobación. ¿En qué tipo de transacciones de e-commerce se usa la carta de crédito? Se la utiliza por lo general en transacciones B2B, es decir, entre fabricantes y distribuidores, fabricantes y comerciantes o comerciantes y distribuidores, debido a que es conveniente su utilización en cantidades de compra grandes o importantes, por la razón de que su uso genera un coste mayor al de los otros medios de pago. Carta de crédito de exportación de la CFN. Es un instrumento con el cual la Corporación Financiera Nacional, CFN o BP o cualquier otro banco que esté disponible para realizar la operación, recepta y examina los documentos enviados por el banco emisor de un crédito documentario, perteneciente a un importador en el extranjero, para realizarse un pago al exportador ecuatoriano. Cuando la carta de crédito de exportación es confirmada, la CFN se compromete a honrar o a negociar dicha obligación. Carta de crédito de exportación de la CFN. Beneficio. Seguridad en el pago, garantía en el cumplimiento de condiciones de negociación. Disminuye riesgos documental. Beneficiarios. Personal naturales o jurídicas exportadoras. Ventas anuales mayores a $100.000. Sector productivo al que se dirige. Sector exportador no petrolero. Monto mínimo de una carta de crédito $50.000.
Las comisiones serán cobradas por evento. Características: irrevocable y transferible. La CFN podrá generar cartas de créditos avisadas y confirmadas a solicitud del banco corresponsal. En caso de ser avisada, la CFN no asume responsabilidad de pago. Todas las cartas de crédito procesadas por la CNE estarán sujetas a las normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional. Requisitos: exportador registrado en la SENAE, documento de identificación, RUC, solicitud. Conclusión: la carta de crédito en cualquiera de sus modalidades es un recurso muy habitual en el comercio internacional. Las distancias y existencia de barreras culturales e idiomáticas pueden incidir negativamente en la confianza que se desarrolla entre las partes, y por eso este instrumento es uno de los mejores seguros que existen en los intercambios entre actores de países distintos, y el que hace posible, en muchos casos, que continúen los intercambios. El uso de la carta de crédito es beneficioso para ambas partes, debido a que iguala los riesgos para el comprador y el vendedor, a pesar de las comisiones bancarias que se generan por su uso. Gracias.